¿Cuánto vale ser el número uno del mundo si no sabes que estás a punto de dejar de serlo? Porque hubo un momento, no hace tanto tiempo, en que casi la mitad de los teléfonos móviles que existían en el planeta tenían un solo nombre impreso en la parte de atrás. Nokia. No era una ventaja, era una dominación. Era el tipo de posición en el mercado que los libros de estrategia empresarial describen como casi imposible de perder. Una marca reconocida en 150 países. Una cadena de manufactura que producía un teléfono cada 13 segundos. Una red de distribución que llegaba a lugares donde la electricidad era intermitente, pero donde la señal de celular ya existía. En el año 2007, Nokia tenía el 40% del mercado global de teléfonos móviles. 40%. En un mercado con miles de millones de usuarios. Ese mismo año, en enero, Steve Jobs subió a un escenario en San Francisco y sacó del bolsillo de su pantalón algo que Nokia había descartado internamente como una amenaza menor. Lo que pasó después es una de las caídas más rápidas y más totales que una empresa dominante ha experimentado en la historia de la tecnología moderna. Nokia no murió porque alguien la destruyera desde afuera. Nokia murió porque desde adentro, en los pasillos de sus oficinas en Espoo, Finlandia, las personas que debían tomar las decisiones correctas no podían tomarlas. No porque fueran incompetentes, sino porque el sistema que habían construido hacía que las decisiones correctas fueran casi imposibles de ejecutar. Esta es la historia de cómo el número uno del mundo desapareció. Y de por qué nadie dentro pudo detenerlo. Tampere, Finlandia, 1865. Fredrik Idestam tiene 27 años y una licencia para operar un molino de madera a orillas del río Nokianvirta, en el suroeste de Finlandia. La empresa que funda para operar ese molino toma su nombre del río. Nokia. Durante sus primeras décadas de existencia, Nokia no tiene nada que ver con la tecnología. Es una empresa industrial que fabrica papel, luego caucho, luego cables eléctricos. Para mediados del siglo XX, Nokia es un conglomerado industrial finlandés diversificado que produce de todo, desde botas de hule hasta televisores, sin una identidad particularmente clara. La transformación comienza en los años 80. Finlandia, un país pequeño en el norte de Europa, con una economía que dependía históricamente de la madera y los metales, estaba buscando su lugar en la economía del conocimiento que comenzaba a emerger. Nokia, con su división de cables y electrónica, era uno de los actores que podía hacer esa transición. El impulso definitivo lo dio la telefonía móvil. En 1982, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, lanzaron la primera red de telefonía móvil comercial del mundo. Se llamaba NMT, Nordic Mobile Telephone. Era analógica, cara, y los teléfonos eran del tamaño de un ladrillo. Pero funcionaba. Y Nokia estaba ahí desde el principio, fabricando equipos para esa red. Lo que siguió fue una acumulación de decisiones acertadas, de timing correcto y de liderazgo con visión que construyeron en menos de 2 décadas una de las transformaciones corporativas más extraordinarias del siglo XX. Jorma Ollila tomó el liderazgo de Nokia en 1992. En ese momento la empresa todavía era el conglomerado diversificado de siempre, con problemas financieros serios después de la recesión que golpeó a Finlandia a principios de los 90. Ollila tomó una decisión que en ese momento parecía arriesgada. Vendió todo lo que no era telecomunicaciones. Las botas de hule, el papel, los televisores, los cables industriales, todo. Nokia iba a ser una empresa de telecomunicaciones, solo de telecomunicaciones. Y dentro de eso, iba a apostar todo a los teléfonos móviles. Era 1992. Los teléfonos móviles eran todavía artículos de lujo que poca gente tenía y que nadie anticipaba que se convertirían en el objeto más ubicuo de la historia de la tecnología. Ollila y su equipo lo anticiparon y construyeron para ello con una velocidad y una efectividad que dejaron a sus competidores sin respuesta durante más de una década. Nokia entendió, antes que nadie, que el teléfono móvil no era solo un teléfono, era un producto de consumo masivo. Y como producto de consumo masivo, el diseño importaba tanto como la tecnología.
La facilidad de uso importaba. El precio importaba. Cuando Motorola y Ericsson todavía pensaban en términos de especificaciones técnicas, Nokia pensaba en términos de experiencia del usuario. Diseñó teléfonos que la gente quería tener, que se veían bien, que eran fáciles de usar, que venían en colores cuando la competencia solo fabricaba en negro y gris. El Nokia 3310, lanzado en el año 2000, se convirtió en el teléfono más vendido de la historia hasta ese momento. 126 millones de unidades. Una cifra que todavía parece increíble. Y no era solo el volumen, era la penetración geográfica. Nokia llegó a mercados donde la competencia no llegaba. A África, a Asia, a América Latina. A lugares donde la infraestructura era limitada pero donde la demanda de comunicación era real y creciente. Construyó una cadena de manufactura de escala sin precedente, una red de distribución que cubría cada rincón del planeta. Un ecosistema de operadores, distribuidores y socios que dependían de Nokia tanto como Nokia dependía de ellos. Para el año 2000, Nokia era la empresa más valiosa de Europa. No de Finlandia, de Europa. Una empresa de un país de 5 millones de personas que había llegado a valer más que los gigantes industriales de Alemania, Francia y el Reino Unido. Era el pico. Y desde el pico, lo que seguía era solo bajar. Pero nadie dentro de Nokia lo sabía todavía. Para entender cómo Nokia cayó, es necesario entender exactamente qué había construido y por qué ese mismo edificio se convirtió en su trampa. Nokia a principios de los años 2000 era una máquina. No en sentido metafórico, en sentido literal. Era una organización diseñada para ejecutar procesos repetibles a escala masiva con eficiencia extraordinaria. Producir teléfonos era un proceso. Distribuirlos era un proceso. Actualizar los modelos cada ciclo era un proceso. Negociar con los operadores era un proceso. Todo tenía su metodología, sus métricas, sus responsables, sus plazos. Esa maquinaria era la fuente de su ventaja competitiva. Y era también la fuente de su rigidez. Porque las máquinas son extraordinariamente buenas haciendo lo que están diseñadas para hacer. Y son extraordinariamente malas haciendo algo diferente. Nokia había construido procesos para fabricar y vender teléfonos de hardware, dispositivos donde el valor estaba en el aparato físico, en la calidad de la señal, en la duración de la batería, en la resistencia del material, en el diseño. Lo que estaba llegando en 2007 no era una versión mejor de eso, era algo fundamentalmente diferente. El iPhone de Apple no era un teléfono mejorado. Era una computadora de bolsillo que también hacía llamadas. El valor no estaba en el hardware, estaba en el software, en el ecosistema de aplicaciones, en la capacidad de transformar el dispositivo en cosas que el fabricante original no había anticipado. La diferencia entre un teléfono de hardware y una plataforma de software parece técnica. Sus implicaciones son existenciales. Nokia sabía que el software importaba. Tenía su propio sistema operativo, llamado Symbian, que había dominado el mercado de smartphones desde sus inicios. Tenía equipos de ingeniería de software. Tenía recursos. Lo que no tenía era la capacidad organizacional de hacer la transición. Y aquí está el corazón del problema. El corazón que los investigadores que han estudiado el caso Nokia en detalle, incluyendo académicos finlandeses que entrevistaron a decenas de ejecutivos, han descrito con una claridad que resulta casi dolorosa de leer. El problema de Nokia no era tecnológico, era emocional, era miedo. En 2008 y 2009, un grupo de investigadores de la Aalto University en Finlandia condujo entrevistas extensas y confidenciales con más de 70 ejecutivos y empleados de Nokia de distintos niveles. Lo que encontraron contradecía la narrativa simple que el mundo había adoptado sobre la caída de Nokia. Nokia sí veía la amenaza. Los ingenieros de Nokia sabían desde antes del lanzamiento del iPhone que el software era el futuro. Habían desarrollado internamente prototipos de dispositivos con pantallas táctiles y funciones avanzadas que en algunos casos anticipaban lo que Apple lanzaría. El problema no era la visión técnica, era lo que pasaba
cuando esa visión llegaba a los niveles superiores de la organización. Los mandos medios de Nokia tenían miedo de comunicar malas noticias hacia arriba. La cultura interna, que había sido construida sobre el éxito sostenido de una década, había desarrollado una intolerancia al fracaso y al cuestionamiento que hacía que decirle a tu superior que algo no estaba funcionando fuera un riesgo profesional real. Los líderes superiores de Nokia tenían miedo de presionar demasiado hacia abajo. Sabían que sus equipos estaban bajo estrés enorme. Sabían que pedían cosas que bordeaban lo imposible y suavizaban las exigencias para no generar pánico. El resultado era una organización donde los mensajes que viajaban hacia arriba estaban filtrados por el miedo, donde los problemas reales llegaban a la cima suavizados, matizados, empaquetados de formas que los hacían parecer manejables cuando no lo eran, y donde las decisiones que llegaban hacia abajo estaban desconectadas de la realidad técnica que los ingenieros vivían en el día a día. Esto tiene un nombre en la literatura organizacional: ilusión colectiva. Todos sabían que algo estaba mal. Nadie lo decía con suficiente claridad para que se convirtiera en acción real. El sistema operativo, Symbian, era el problema central. Era un sistema diseñado para teléfonos de hardware con capacidades limitadas. Adaptarlo al mundo de las pantallas táctiles, las aplicaciones de terceros y la conectividad permanente requería no solo mejoras incrementales, sino una reescritura fundamental. Y una reescritura fundamental de un sistema operativo que soportaba cientos de millones de dispositivos activos, que tenía miles de aplicaciones construidas sobre él, que era el corazón técnico de la empresa más exitosa de Europa, no es una decisión que se toma fácilmente. Cada vez que los ingenieros planteaban la necesidad de una transición radical, los argumentos en contra eran poderosos y concretos. ¿Qué pasa con los clientes actuales de Symbian? ¿Con los operadores que han construido sus redes alrededor de sus características? ¿Con las miles de aplicaciones que quedarían obsoletas? ¿Con la cadena de manufactura que está optimizada para los dispositivos actuales? Todos esos argumentos eran válidos. Y todos esos argumentos, juntos, construyeron la parálisis que permitió que Apple y Android ganaran el mercado mientras Nokia debatía internamente. El lanzamiento de Android en 2008 fue el segundo golpe. Porque si el iPhone de Apple era una amenaza que Nokia podía racionalizar como nicho de mercado premium, Android era diferente. Era un sistema operativo gratuito que cualquier fabricante podía usar, que llegó primero a Samsung, luego a HTC, luego a decenas de fabricantes más. De repente, la amenaza no venía de una sola empresa con una sola estrategia. Venía de un ecosistema entero que se expandía en todas las direcciones al mismo tiempo. Nokia respondió con Maemo. Luego con MeeGo. Plataformas de software alternativas desarrolladas internamente con años de retraso respecto al mercado. Plataformas que llegaban cuando los consumidores ya habían adoptado iOS y Android, que pedían a los desarrolladores de aplicaciones que construyeran para un sistema que tenía una fracción de los usuarios de sus competidores. Nadie construyó para ellos. Y sin aplicaciones, las plataformas morían. En 2010, el mercado de smartphones estaba siendo redibujado en tiempo real. Nokia seguía siendo enorme en teléfonos básicos, pero en el segmento de smartphones, donde estaba el futuro, perdía terreno cada trimestre. El Consejo de Administración tomó una decisión que parecía lógica desde afuera y que en retrospectiva fue el último acto del drama. Contrató a un CEO externo. El primero en la historia de la empresa, Stephen Elop, venía de Microsoft. Era canadiense. Era el primer líder no finlandés de Nokia en su historia de casi 150 años. Y llegó con una visión que comunicó en un memorándum interno que se filtró y que pasó a la historia con un nombre que él mismo le dio en las primeras líneas. El memorándum de la plataforma ardiente. Burning Platform. Elop describió la situación de Nokia con una claridad brutal que sus predecesores finlandeses no habían logrado o no habían querido alcanzar. Nokia estaba parada sobre una plataforma en llamas. El mercado se estaba moviendo. La competencia estaba ganando. El sistema operativo propio era un lastre. La empresa necesitaba un cambio radical.
El cambio radical que eligió fue anunciar en febrero de 2011, antes de tener el producto listo, antes de tener los teléfonos en las tiendas, que Nokia abandonaría Symbian y adoptaría Windows Phone de Microsoft como su sistema operativo principal. Esa decisión, que desde la perspectiva de la lógica corporativa tenía argumentos, fue en la práctica la sentencia de muerte. Porque anunciar que abandonas tu plataforma actual antes de tener la nueva lista crea un vacío. Los consumidores dejan de comprar los dispositivos actuales porque saben que van a quedar obsoletos. Los desarrolladores dejan de crear aplicaciones para Symbian porque ya no tiene futuro. Los operadores empiezan a planificar sus portafolios alrededor de iOS y Android. Nokia perdió $250 millones en ventas en el trimestre siguiente al anuncio. No porque el producto hubiera empeorado, sino porque el OP había dicho públicamente que el producto no tenía futuro. Era una profecía que se cumplía a sí misma con una velocidad que superó incluso las estimaciones más pesimistas. El 3 de septiembre de 2013, Microsoft anunció la compra de la división de dispositivos y servicios de Nokia por $7.200 millones. La empresa que 15 años antes había valido más que cualquier empresa de Europa se vendió por $7.000 millones. El OP regresó a Microsoft como parte del trato. El chiste cruel que circuló en los medios financieros, que algunos analistas tomaron más en serio que un chiste, era que el OP había sido enviado por Microsoft como un caballo de Troya para facilitar la adquisición. La teoría nunca fue probada, pero la secuencia de eventos la alimentó de forma que nunca desapareció completamente. Microsoft no logró hacer funcionar la división que compró. Los teléfonos con Windows Phone nunca ganaron tracción significativa. En 2015, Microsoft anunció cargos por deterioro de valor de $7.600 millones relacionados con la adquisición de Nokia. Esencialmente admitió que había pagado $7.000 millones por algo que no valía nada. En 2016, Microsoft vendió lo que quedaba de la división por unos pocos cientos de millones, a una fracción de lo que había pagado. Nokia como nombre sobrevivió. La empresa conservó sus divisiones de infraestructura de telecomunicaciones y de patentes tecnológicas, que siguieron siendo negocios reales y rentables. Hoy, Nokia es un proveedor relevante de equipos de red, de tecnología 5G, de infraestructura que no ves, pero que hace posible la conectividad que usas. No es irrelevante, pero no es lo que fue. Los teléfonos Nokia, el producto que definió a la empresa para una generación entera de consumidores en todo el mundo, ya no existen como Nokia los fabricó. Una empresa finlandesa llamada HMD Global licencia el nombre para producir dispositivos que se venden en mercados emergentes con resultados modestos. El nombre que estuvo en el bolsillo de la mitad del mundo ya no está en el bolsillo de casi nadie. Hay una dimensión de la historia de Nokia que trasciende el caso específico y que me parece la más importante de entender. Nokia no fue destruida por ignorancia. Fue destruida por una forma específica de conocimiento. El conocimiento de lo que había funcionado. El conocimiento de lo que había construido el éxito. El conocimiento de lo que había que proteger. Ese conocimiento, que en los años de ascenso era la fuente de su ventaja, se convirtió en los años de crisis, en el filtro que impedía ver lo que necesitaba cambiar. Los ejecutivos de Nokia sabían fabricar teléfonos de hardware mejor que nadie en el mundo. Ese conocimiento era real y valioso, pero los hacía incapaces de ver que el mercado ya no necesitaba que nadie fabricara teléfonos de hardware mejor que nadie. El mercado necesitaba plataformas de software. Esa transición no es técnica, es conceptual, y las transiciones conceptuales son las más difíciles de hacer desde dentro de una organización exitosa, porque requieren no solo aprender algo nuevo, requieren desaprender lo que te trajo hasta donde estás. Y desaprender el éxito es probablemente la cosa más difícil que existe en el mundo de los negocios. Nokia no pudo hacerlo. No porque sus ingenieros no fueran buenos, no porque sus líderes fueran negligentes, sino porque la organización que habían construido
con toda su eficiencia y toda su escala y toda su capacidad de ejecutar, estaba optimizada para un mundo que estaba desapareciendo. Y para cuando la organización pudo aceptar eso completamente, el mundo ya había seguido adelante sin esperarla. El teléfono más vendido del mundo hoy tiene una manzana en la parte de atrás, o el logo de Samsung, o cualquiera de las docenas de marcas que llenaron el vacío que Nokia dejó. Ninguna de ellas se llama Nokia. Y en Espoo, Finlandia, donde todavía tienen sus oficinas de telecomunicaciones, debe haber personas que recuerdan el tiempo en que casi la mitad del mundo llevaba su nombre en el bolsillo, y que saben exactamente en qué momento, en qué sala, en qué reunión, algo pudo haber cambiado. Y no cambió. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.